Mi nieta me abrazó y susurró: «Papá dice que esta noche vas a dormir muy profundo, así que nos vamos a llevar tus cosas». El alma se me heló como si hubiera tocado hielo con las manos desnudas. Nunca pensé que las palabras más terroríficas de mi vida las escucharía de labios de una niña de 13 años, mi propia sangre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Soledad Aguirre. Tengo 71 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Y hasta hace 3 meses, creía que mi familia me amaba. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tantos años. Esta mañana, como cada martes desde hace 40 años, me levanté a las 6 de la mañana. El despertador de cuerda que era de mi madre todavía funciona, aunque su tic-tac ahora me suena más fuerte que antes, como si el tiempo corriera más rápido cuando ya no te queda tanto. Me puse mis pantuflas de felpa rosa, esas que Valeria me regaló el año pasado por mi cumpleaños, las únicas que me regaló, mientras que a su otra abuela, la mamá de Leticia, le compraron un collar de oro. Caminé hasta la cocina de mi casita en la colonia americana, esa que compré con el dinero que ahorré trabajando 30 años como secretaria en una notaría. Las losetas del piso están gastadas justamente donde he caminado miles de veces para preparar el desayuno. Primero para mi esposo Ricardo hasta que se murió hace 8 años. Después para mi hijo Julián cuando venía a visitarme los domingos. Y ahora, solo para mí. Puse a calentar el agua para el café en la pequeña estufa de gas que Ricardo instaló en 1987. El mango de la cafetera tiene una grieta que he reparado 3 veces con cinta adhesiva, porque Julián me dice que no vale la pena comprar una nueva para el poco tiempo que te queda de uso. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el patio donde crecen las bugambilias moradas que planté cuando nació Tomás, mi nieto mayor. Ahora tiene 17 años y ya no viene a ayudarme con el jardín como antes. El teléfono sonó a las 7:30. Siempre suena a esa hora. Es Leticia, mi nuera, con su voz dulce que esconde veneno. «Buenos días, suegrita. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya tomaste tus pastillas? No se te vaya a olvidar. Ya sabes que a tu edad es peligroso. Siempre la misma cantinela. Siempre ese tonito condescendiente, como si fuera una niña que necesita que le recuerden cómo vivir. Le digo que sí, que ya las tomé. Aunque es mentira, apenas me estoy despertando completamente, porque sé que si le digo la verdad, va a llamar a Julián para decirle que ya me estoy poniendo muy distraída y que hay que estar más pendientes. Ah, qué bueno. Oye, ¿ya pensaste en lo que te dijimos el domingo? Lo de la casa de tu hermana Rosario. Julián y yo estuvimos viendo que en esa zona las propiedades están muy caras. Podríamos sacar una buena lana si la vendemos. Y tú aquí en tu casita, tranquila, sin preocupaciones. Ahí está otra vez. La casa de Rosario, mi hermana que murió hace 3 meses en Madrid, donde vivió los últimos 15 años. Me dejó su casa en Coyoacán, una casona colonial hermosa con un patio central, una biblioteca llena de libros en 3 idiomas, y un piano de cola que era de nuestro papá. Una casa que vale, según el avalúo, 3,5 millones de pesos. Pero para Leticia y Julián, esa casa no es un legado. No es el último abrazo de mi hermana. No es el lugar donde podría cumplir el sueño que tengo desde hace años. Abrir un centro cultural para adultos mayores, donde podamos leer, tocar música, contar nuestras historias sin que nadie nos diga que ya callemos o que nuestros tiempos ya pasaron. Para ellos, esa casa es solo dinero. Dinero para el coche nuevo que quiere Julián, para el viaje a Europa que Leticia planea, para la universidad privada de los nietos que necesitan lo mejor porque tienen mucho potencial. Ya te dije, Leticia, que quiero convertir esa casa en algo especial, un lugar donde... Ay, suegrita, ya sabes que esas ideas tuyas son muy bonitas, pero poco prácticas. A tu edad, lo que necesitas es descansar, no estar pensando en proyectos que te van a dar dolores de cabeza. Mejor deja que nosotros nos encarguemos. ¿Sí? Nosotros sabemos de estas cosas. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No de miedo, sino de coraje.
de esa rabia que se te acumula en el pecho cuando sientes que te están tratando como si fueras estúpida, como si tus 71 años de vida no te hubieran enseñado nada, como si tu único valor fuera lo que puedes dejarles cuando te mueras. Me serví el café en la taza de porcelana que era de mi mamá, la que tiene florecitas azules y un pequeño desportillado en el borde. Le puse 2 cucharadas de azúcar porque a mi edad ya no me importa la diabetes. Total, según mi familia, ya estoy muy grande para que importe lo que haga. Fue entonces cuando llegó el correo. El cartero, don Raúl, que me conoce desde hace 20 años, me entregó el sobre con una sonrisa triste. Creo que él también sabe lo que está pasando porque el domingo pasado vio cuando Julián gritó en mi patio que ya era hora de que entendiera su lugar. Dentro del sobre había una copia de mi testamento, el que hice hace 5 años cuando Ricardo murió. El que dejaba todo a Julián porque, como buen hijo único, pensé que él cuidaría de mí, que me protegería, que honraría mi memoria cuando yo ya no estuviera. Pero también había una nota escrita a mano con la letra de Leticia. ¿Soledad? Encontramos esto entre los papeles de Julián. Creemos que es importante que sepas que ya fuimos con un abogado. Dice que como Julián es tu único heredero, puede tomar decisiones sobre la casa de Rosario si nosotros demostramos que tú ya no estás en condiciones de manejar patrimonio de esa magnitud. Solo queremos lo mejor para ti. Es hora de que te tranquilices y nos dejes cuidarte como mereces. Las lágrimas empezaron a caer sobre la porcelana florecita. Lágrimas calientes de humillación, de traición, de la tristeza más profunda que he sentido en mi vida. Peor que cuando murió Ricardo. Peor que cuando murió Rosario. Porque esto no era la muerte natural de las personas que amamos. Esto era la muerte en vida de mi dignidad, de mi derecho a decidir sobre mi propia existencia, de mi valor como ser humano. Me quedé ahí sentada, en mi cocina que olía a café y a las tortillas que había calentado para el desayuno, viendo cómo las lágrimas manchaban la carta que acababa de firmar mi sentencia de muerte civil. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Era Valeria, mi nieta de 13 años. Su voz sonaba diferente, más fría de lo usual. Abuela, papá me pidió que te llamara para decirte que el sábado no podemos ir a comer contigo. Dice que mejor te quedas en tu casa descansando porque últimamente te ves muy cansada. Mentira. El sábado pasado estaba más llena de energía que ellos. Pero esa era la nueva costumbre. Inventar excusas para no venir, para no tener que fingir que les importo. ¿Y Tomás? ¿Tampoco puede venir? No sé, abuela. Él está muy ocupado con sus cosas de la preparatoria. Colgó sin decir, te quiero, sin despedirse siquiera. Me quedé con el teléfono en la mano, recordando cuando esa misma niña corría hacia mis brazos cada fin de semana, gritando, «Abuela Sole», con una sonrisa que me iluminaba toda la semana. Recordando cuando Tomás me ayudaba a regar las plantas y me contaba sus sueños de estudiar música. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser la abuela querida para convertirme en un estorbo? Fui a la sala y saqué el álbum de fotos de la mesa de centro. Páginas y páginas de memorias que ahora me dolían como puñales. Ahí estaba Julián a los 5 años, abrazándome después de que su papá nos había dejado por otra mujer. Yo tenía 25 años, era secretaria en la notaría del licenciado Mendoza. Ganaba una miseria, pero nunca le faltó nada a mi hijo. Recordé perfectamente ese día. Julián lloraba en mis brazos en esta misma sala, preguntándome por qué papá se había ido. Y yo, con el corazón roto pero fingiendo fortaleza, le dije, «No importa, mi amor, yo voy a cuidarte siempre, nunca te va a faltar nada». Y cumplí. Dios santo, ¿cómo cumplí? Trabajé dobles turnos durante 10 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el lonche de Julián, lo llevaba a la escuela, corría a la notaría, trabajaba hasta las 6, pasaba por él, le ayudaba con las tareas, le hacía la cena, y cuando él se dormía, yo cosía ropa ajena para ganar unos pesos extra. Los fines de semana vendía tamales que hacía los viernes en la noche. Me paraba en la esquina de la avenida Vallarta con mi olla humeante, soportando las miradas de lástima de la gente, solo para juntar el dinero de sus útiles escolares, de sus uniformes, de las cuotas del colegio de paga donde insistía en estar porque no quería estar con niños pobres. Cuando Julián cumplió 15 años,
Quería una fiesta grande. Yo no tenía dinero, pero pedí prestado. Empeñé el anillo de matrimonio que Ricardo me había dado, empeñé la cadena de oro que era de mi mamá, empeñé hasta mi máquina de coser, todo para que mi hijo tuviera su fiesta como los demás niños de su clase. ¿Se lo agradece ahora? ¿Recuerda cómo sacrifiqué todo por él? Pasé la página del álbum. Ahí estaba el día de su graduación de la preparatoria. Yo llorando de orgullo. Él con su toga y birrete, sonriendo. Detrás de nosotros se veía mi casita, pequeña y humilde. Pero era mía. La había comprado con préstamos que tardé 15 años en pagar, trabajando hasta los domingos. Mamá, me dijo ese día, cuando sea ingeniero, te voy a comprar una casa más grande. Te voy a dar todo lo que te mereces. Mentiroso. Cuando se recibió de ingeniero y consiguió trabajo en una empresa de construcción, lo primero que hizo fue mudarse a un departamento en Providencia. No me invitó a conocerlo hasta 3 meses después, y cuando fui, Leticia me recibió con cara de fastidio. «Ay, suegrita, qué pena que la casa esté tan desordenada. Es que no sabíamos que venía hoy». Mentira. Julián me había invitado específicamente ese día, pero desde el primer momento, Leticia dejó claro que yo sobraba en su nueva vida. Seguí pasando las páginas. La boda. Una ceremonia hermosa en el Hotel Villa Primavera, cara, elegante. Yo pagué la mitad, porque era mi obligación como madre del novio. Tuve que pedir otro préstamo, vender mi televisión vieja, trabajar 3 meses haciendo horas extra para juntar mi parte. El día de la boda, Leticia me ubicó en una mesa al fondo, con gente que no conocía, mientras que a sus papás los sentaron en la mesa principal. Cuando la gente preguntaba por mí, Leticia decía, «Es la mamá de Julián. Muy buena persona, pero un poquito, ya saben, de rancho». De rancho, como si ser de familia trabajadora fuera algo de lo que avergonzarse. La página siguiente. El nacimiento de Tomás. Yo cuidándolo cuando Leticia necesitaba descansar. Yo comprándole pañales, ropa, medicinas cuando ellos andaban un poco justos. Yo desvelándome cuando tenía fiebre porque nadie lo cuidaba como yo. Durante 5 años fui su segunda mamá. Me desvelé con él cuando le salían los dientitos. Lo llevé al doctor cuando Leticia tenía cosas más importantes que hacer. Le enseñé sus primeras palabras. Sus primeros pasos los dio en mi sala. Y después llegó Valeria. Más hermosa todavía, más dulce. O eso creía yo. Con ella fue lo mismo. Pañales, medicinas, cuidados. Pero además, clases de ballet que yo pagué porque era importante que tuviera actividades culturales. Piano, inglés, natación. Todo lo pagaba yo con mi pensión de la notaría y los ahorros que había juntado durante años. Es para sus nietos, Soledad, me decía a mí misma. Es una inversión en su futuro. ¿Inversión? La única inversión que hice fue en mi propia humillación. Llegué a la página que más me dolía, la foto del día que Ricardo murió. Yo destrozada, llorando en el hospital. Julián a mi lado, abrazándome, susurrándome. No se preocupe, mamá. Yo la voy a cuidar siempre. Usted nunca va a estar sola. Más mentiras. Después del funeral, Leticia empezó con sus comentarios venenosos. Soledad. Ya no debería vivir sola. A su edad es peligroso. ¿Qué tal que se cae? ¿Qué tal que se le olvida la estufa prendida? No estoy senil, Leticia. Tengo 71 años, no 90. Ya lo sé. Pero uno nunca sabe. Los años no perdonan. Después empezaron las visitas de supervisión. Llegaban sin avisar. Revisaban mi refrigerador como si fuera una niña. Checaban si había tomado mis medicinas. Me preguntaban si recordaba qué día era. ¿Ya cenó, suegrita? ¿Se acordó de pagar la luz? ¿No se le ha olvidado nada importante? Como si fuera una inválida mental. Y yo, como tonta, pensaba que era amor, que se preocupaban por mí. Hasta que hace 3 meses murió Rosario y me dejó la casa de Coyoacán. Ahí cambió todo. De repente, mis problemas de memoria se volvieron más graves según ellos. Mi peligrosa independencia se volvió preocupante. Mi terquedad se volvió senil. «Mamá», me dijo Julián hace 2 semanas, «Leticia y yo hemos estado pensando. Esa casa es demasiado grande para usted. Demasiada responsabilidad. ¿Para qué la quiere? Ya está grande, necesita descansar.
Es el legado de mi hermana, Julián. Quiero hacer algo significativo con ella. ¿Significativo? Mamá, a su edad, lo significativo es estar tranquila, sin preocupaciones. Venda esa casa. Déjenos el dinero a nosotros para administrárselo mejor. Y véngase a vivir aquí cerca donde podamos cuidarla. ¿Vivir dónde? Leticia sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ya vimos un asilo muy bonito en Tlaquepaque. Jardines hermosos, enfermeras las 24 horas, actividades para gente de su edad. Va a estar como reina. Un asilo. Querían meterme en un asilo para quedarse con el dinero de Rosario. No necesito un asilo. Estoy perfectamente bien. Claro que está bien, suegrita. Pero piense en nosotros también. Nos da mucha ansiedad saber que está sola en esa casa tan grande. ¿Qué tal que le pasa algo y no nos damos cuenta? Mentirosos. Lo que les daba ansiedad era que yo estuviera viva y pudiera decidir sobre mi herencia. Cerré el álbum de fotos con las manos temblorosas. 40 años de sacrificios. 40 años de dar todo de mí, de anteponer sus necesidades a las mías, de trabajar hasta el cansancio para que nunca les faltara nada. Y ahora que finalmente tengo algo mío, algo que puede darle sentido a mis últimos años, quieren quitármelo. Quieren encerrarme como a un animal viejo que ya no sirve para nada más que para dar lástima. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. Ya sabía quién era y qué me iba a decir. Más mentiras disfrazadas de preocupación. Más veneno endulzado con falsas caricias. Por primera vez en 40 años, no contesté el teléfono cuando mi familia llamaba. Y se sintió liberador. La semana que siguió fue una tortura silenciosa. Cada día traía una nueva humillación, una nueva forma de hacerme sentir invisible, inútil, estorbosa. El martes, Leticia llegó sin avisar con una bolsa del Soriana. «Ay, suegrita, vengo a checar su refrigerador. Ayer que hablé con Julián me dijo que estaba preocupado porque a veces se le olvida hacer el súper. Abrió mi refrigerador como si fuera suyo. Revisó las fechas de caducidad de todo, haciendo caras de desaprobación. ¿Ve? Esta leche ya está vencida desde ayer. ¿Y este jamón? Huele raro. Ay, Soledad, así se va a intoxicar. La leche está buena, Leticia. Y el jamón lo compré antier. No, 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 ya no huele igual. A su edad, el olfato también se va perdiendo. Es normal, no se preocupe. Se llevó media despensa a la basura. Cosas que estaban perfectamente bien. Después sacó de su bolsa productos que ella había comprado. Leche descremada que sabe a agua, pan integral que parece cartón, yogurt light que no sabe a nada. Esto es mejor para su edad. Y fíjese, ya le puse aquí en el refrigerador un letrerito con su nombre y teléfono, por si se le olvida quién es. Un letrerito, como si fuera una niña perdida en el supermercado. Me quedé parada en mi propia cocina, viendo cómo esta mujer reorganizaba mi vida como si yo no existiera. Como si mis 71 años de cuidarme sola no significaran nada. Ah, y otra cosa, dijo mientras acomodaba las cosas como si fuera su casa. Julián dice que ya es hora de que le demos una copia de sus llaves a los nietos, por si algún día no puede abrir la puerta o se le olvidan las llaves adentro. ¿Para qué van a necesitar los nietos mis llaves? Para cuidarla, Soledad. Para estar pendientes de que esté bien. Para vigilarme, quiso decir. Para entrar cuando se les antoje y revisar todo lo que hago. El miércoles fue mi cumpleaños número 71. Me desperté con la ilusión tonta de que tal vez, solo tal vez, se acordarían, que vendrían con pastel, que Tomás tocaría algo en su guitarra, que Valeria me daría uno de esos dibujos que antes hacía para mí. Pasé todo el día esperando. Arreglé la sala, puse la mesa bonita con el mantelito bordado que hice cuando Julián era chico. Hasta hice agua de Jamaica porque sé que le gusta a Tomás. A las 8 de la noche sonó el teléfono. Era Valeria. «Ay, abuela, feliz cumpleaños». Se nos olvidó completamente. Papá dice que disculpe, pero estuvimos súper ocupados. Se les olvidó. Mi único hijo se olvidó de mi cumpleaños. ¿Y van a venir mañana tal vez? Ay, no sé, abuela. Mañana tengo examen de matemáticas. Y Tomás tiene entrenamientos toda la semana. Pero ya sabe que la queremos mucho, ¿verdad? Colgó rápido.
como si cumplir con esa llamada fuera una obligación molesta que tenía que despachar. Me quedé sentada en mi sala arreglada, con la mesa puesta para nadie, llorando en silencio mientras veía cómo se enfriaba el agua de Jamaica que había hecho con tanto cariño. 71 años de vida, y mi familia se olvidó de mi cumpleaños. El jueves, Julián llegó a las 11 de la mañana. No venía a visitarme. Venía a revisar unos papeles. Mamá, necesito que me enseñe dónde guarda los documentos de la casa de Rosario. Leticia y yo fuimos con otro abogado y dice que necesitamos ver el testamento original. ¿Para qué necesitas ver eso? Para protegerla, mamá. Para asegurarnos de que nadie se quiera aprovechar de usted. A su edad, la gente ve que tiene propiedades y se la quiere ver la cara. Mentira. Ellos eran los únicos que se me querían ver la cara. Los papeles están en mi caja fuerte, y ahí se van a quedar. Su expresión cambió, de falsa preocupación a irritación real. No se ponga difícil, mamá. Solo queremos ayudarla. ¿Por qué siempre tiene que ponerse tan terca? No soy terca. Soy dueña de mis cosas. ¿Dueña? Se rió con una risa cruel que nunca le había escuchado. Mamá, mire la realidad. Usted ya está grande. Ya no está para tomar decisiones tan importantes. Es mejor que nosotros nos encarguemos de todo esto antes de que... Bueno, antes de que ya no pueda. Antes de que ya no pueda. Como si estuviera agonizando. Como si fuera una moribunda aferrada a cosas que ya no me correspondían. Lárgate de mi casa. ¿Cómo dice? Que te largues. Ahora. Se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si hubiera perdido la razón completamente. Mamá, no se ponga así. Solo estamos tratando de... ¡Lárgate! Fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. La primera vez que mi voz sonó como algo más que súplicas y complacencia. Se fue, pero antes de cerrar la puerta, me gritó. Ya veo por qué papá se fue con otra. Usted nunca supo ser otra cosa que una carga. La puerta se cerró de un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me desplomé en el sillón, temblando, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que me dolía en los huesos. 40 años cuidando a este hombre, 40 años sacrificándome por él, y me dice que soy una carga, que por mi culpa, su papá se fue con otra mujer cuando él tenía 5 años. Ricardo no se fue por mi culpa. Ricardo se fue porque era un cobarde que no supo asumir la responsabilidad de ser esposo y padre. Pero ahora, 46 años después, mi propio hijo me echaba la culpa. El viernes decidí ir a Coyoacán a ver la casa de Rosario. Necesitaba estar en un lugar donde me sintiera querida, aunque fuera por los recuerdos. Tomé el camión en la estación Minerva. Durante el viaje de 2 horas, me quedé viendo por la ventana los paisajes de Jalisco que tanto amaba. Los agaves, las casitas de adobe, los cerros que se perdían en el horizonte. Todo me parecía más hermoso ahora que sabía que tal vez sería una de las últimas veces que lo vería. Si Julián y Leticia se salían con la suya, pronto estaría encerrada en un asilo en Tlaquepaque, viendo televisión todo el día, esperando que llegaran las enfermeras con las pastillas y la comida insípida. La casa de Rosario me recibió con el olor a jazmines del patio central, una casona colonial del siglo XVIII, con techos altos, pisos de barro rojo, y esa biblioteca que era un sueño, miles de libros en español, inglés y francés. Un piano de cola que brillaba como un espejo negro, cuadros originales de artistas mexicanos que Rosario había coleccionado durante décadas. Me senté en el piano y toqué las mañanitas con un dedo, desafinado, pero cargado de recuerdos. Recordé cuando Rosario y yo éramos niñas y ella me enseñaba las primeras notas en el piano de mi papá. Algún día, Sole, me decía, tú y yo vamos a tener una casa llena de música y libros, donde toda la gente que quiera pueda venir a aprender y a soñar. Ahora yo tenía esa casa, y tenía el sueño, convertirla en un centro cultural para adultos mayores, un lugar donde pudiéramos ser más que receptores de lástima, donde pudiéramos enseñar nuestros oficios, contar nuestras historias, tocar música, leer poesía, pero también tenía una familia que prefería convertir ese sueño en dinero. Regresé a Guadalajara decidida. Iba a luchar por la casa de Rosario. Iba a cumplir nuestro sueño de niñas. El sábado en la noche, Julián me llamó.
Su voz sonaba extrañamente calmada, casi dulce. Mamá, discúlpeme por lo del otro día. Me alteré. Ya sabe que la quiero mucho y solo me preocupo por usted. Mentira número 1000. Oiga, queremos invitarla a cenar mañana. Leticia va a hacer su mole que tanto le gusta. Y los nietos quieren verla. Hace mucho que no convivimos en familia. Algo en su tono me dio desconfianza. Pero después de días de soledad, la posibilidad de ver a Tomás y a Valeria me venció. Está bien. ¿A qué hora? A las 8. Y mamá, traiga los papeles de la casa de Rosario. Queremos platicarle de unas ideas que tenemos. Creo que le van a gustar. El domingo llegué a su casa en Providencia cargando una bolsa con churros de la catedral, los favoritos de los nietos cuando eran pequeños. También llevé el folder con los documentos de la herencia porque, como tonta, todavía creía que las ideas que tenían podrían incluir mis sueños. La cena transcurrió extrañamente normal. Leticia estaba amable, Julián cariñoso. Los nietos me preguntaron por mis plantas y hasta se rieron de mis chistes viejos. Cuando terminamos de cenar, Julián sacó unos papeles del librero. Mamá, ya fuimos con el licenciado Herrera. Él revisó toda la situación de la herencia y dice que la manera más inteligente de manejar esto es vender la casa y poner el dinero en un fideicomiso. ¿Qué es eso? Es como una cuenta de ahorros especial, explicó Leticia con su sonrisa más falsa. Usted recibe una mensualidad fija para sus gastos, y nosotros administramos el capital para que rinda más. Así nunca le va a faltar dinero y nosotros nos aseguramos de que nadie se aproveche de usted. ¿Y mi centro cultural? Se miraron entre ellos como si hubiera dicho algo gracioso. Mamá, dijo Julián con esa voz condescendiente que tanto odiaba. Ese proyecto no es realista. Un centro cultural requiere permisos, inversión, administración diaria. A su edad, ¿verdad que es mucho estrés innecesario? Yo puedo manejarlo. No, mamá. Ya no puede. Y no es su culpa, es natural. Los años no perdonan. Tomás y Valeria escuchaban en silencio. Valeria jugaba con su celular, como si esta conversación que definiría mi futuro fuera aburrida para ella. No voy a vender la casa, dije con voz firme. Mamá, empezó Julián. No, se hizo un silencio tenso. Leticia respiró hondo, como preparándose para algo. Soledad, dijo con voz muy suave. Nosotros no queremos hacer esto por la mala. Pero ya hablamos con el abogado sobre otras opciones. ¿Qué opciones? Si nosotros podemos demostrar que usted ya no está capacitada para tomar decisiones de esta magnitud, un juez puede nombrar a Julián como su tutor legal, y entonces él podría vender la casa por su propio bien. Me quedé helada. Tutela legal, como si fuera una demente. Ustedes no pueden hacer eso. Sí podemos, mamá, dijo Julián. Y tenemos testigos de que últimamente se le olvidan las cosas, de que está muy confundida, de que a veces no reconoce a la gente. Mentiras. Todo mentiras. Pero preferimos hacerlo por las buenas, continuó Leticia. Firme estos papeles y todo se arregla sin problemas, sin juicios, sin escándalos. Me pararon los papeles enfrente. Autorización para venta de propiedad, apertura de fideicomiso, nombramiento de administrador. Todo a nombre de Julián. No voy a firmar. Mamá. La voz de Julián se volvió amenazante. No, voy a firmar. Me levanté para irme, pero Valeria se acercó a mí. Mi nieta preciosa, con esa sonrisa angelical que tanto me recordaba a mí cuando era niña. Me abrazó fuerte, como antes, como cuando era pequeña y me decía, «Te amo, abuela Sole». Y entonces, pegadito a mi oído, susurró con una voz fría que no era de una niña de 13 años. «Papá dice que esta noche vas a dormir muy profundo, así que mañana nos vamos a llevar tus cosas antes de que te despiertes». Se me heló la sangre. El mundo se detuvo. Me separé de ella, mirándola a los ojos. Ya no había nada de la nieta que conocía. Solo una sonrisa vacía y una mirada calculadora. «¿Qué dijiste?» «Nada, abuela. Solo que mañana papá va a ayudarla a empacar para el centro geriátrico. Va a estar muy bonito ahí. Ya va a ver». Miré a Julián y a Leticia. Ambos me observaban con una calma que me aterrorizó. «Me voy». «No, mamá. Quédese esta noche aquí.
Ya está muy tarde para que ande sola en el camión. Me voy ahora. Caminé hacia la puerta, pero Julián se interpuso. Mamá, no sea terca. Quédese. Valeria le preparó el cuarto de visitas. Mañana platicaremos todo con más calma. ¡Quítate! Lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía y salí corriendo hacia la calle. Detrás de mí, escuché a Leticia gritar. ¡Déjala! Ya mañana no va a poder correr. Corrí como no había corrido en años, con el corazón saliéndose del pecho, pero con una certeza absoluta. Mi propia familia me quería drogar para robarme mi casa. Y yo ya no era la viejecita ingenua que habían estado manipulando durante meses. Era una mujer de 71 años que estaba a punto de declarar la guerra. Llegué a mi casa temblando, con las llaves bailándome en las manos mientras trataba de abrir la puerta. Cada ruido en la calle me hacía voltear, esperando ver el carro de Julián llegando para terminar la conversación. Lo primero que hice fue poner el cerrojo, algo que nunca había hecho en mi vida. Mi casita siempre había sido un refugio de puertas abiertas. Ahora se había convertido en una fortaleza. Me senté en la cocina con una taza de té de tila, tratando de calmar mis nervios. Las palabras de Valeria seguían resonando en mi cabeza como una pesadilla. Papá dice que esta noche vas a dormir muy profundo, así que nos vamos a llevar tus cosas. ¿Qué habrían puesto en la cena? ¿En el mole que Leticia había preparado especialmente para mí? ¿En el agua de horchata que me sirvieron con tanto cariño? Por primera vez en meses, agradecí mi terquedad. Si hubiera firmado esos papeles, si me hubiera quedado a dormir ahí, mañana habría despertado en un asilo, sin casa, sin dinero, sin dignidad. El teléfono empezó a sonar a las 11 de la noche. No contesté. Siguió sonando cada 5 minutos hasta las 2 de la mañana. No contesté ninguna llamada. Al día siguiente, lunes, empezó el acoso real. A las 7 de la mañana sonó el timbre. Vi por la ventana de mi recámara. Era Julián, acompañado de un hombre mayor que no reconocí. «Mamá, abra la puerta. Trajimos al doctor Ramírez para que la revise. Anoche estaba muy alterada. Un doctor. Habían traído un doctor como si fuera una loca. No necesito ningún doctor. Váyanse. Mamá, no se ponga difícil. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. El doctor nada más quiere platicar con usted unos minutitos. He dicho que se vayan». Se quedaron ahí parados por media hora. El supuesto doctor tomaba notas en una libreta, probablemente escribiendo que la paciente presenta signos de paranoia y agresividad. Cuando finalmente se fueron, llamé a la notaría donde había trabajado durante 30 años. El licenciado Mendoza había muerto hace 5 años, pero su hijo, el licenciado Pablo Mendoza, había tomado el despacho. «¿Licenciado Pablo?» Habla Soledad Aguirre. «Doña Soledad, ¿cómo está? Mi papá siempre la recordaba con mucho cariño. Necesito su ayuda, licenciado. Es urgente. Dígame en qué puedo servirle». Le conté todo. La herencia de Rosario, los planes de Julián y Leticia, la amenaza de tutela legal, el intento de drogarme. Se quedó en silencio unos segundos. «Doña Soledad, lo que me cuenta es muy grave. ¿Tiene los documentos de la herencia en un lugar seguro?» «Los tengo aquí en casa, en mi caja fuerte». «No, eso ya no es seguro. Si ellos logran demostrar que usted no está capacitada, podrían conseguir una orden para revisar su casa. Venga hoy mismo con todos los documentos. Los vamos a guardar aquí en el despacho. ¿Y pueden hacer eso de la tutela legal? Es difícil, pero no imposible. Necesitarían testimonios médicos que comprueben incapacidad mental. Por eso trajeron a ese doctor. Están documentando supuestos episodios de confusión. Mi sangre se heló. Llevaban semanas preparando esto. Cada visita de preocupación, cada comentario sobre mi memoria, cada vez que revisaban mi refrigerador, todo había sido para crear evidencia falsa. ¿Qué puedo hacer? Primero, un examen psicológico completo con un especialista independiente que certifique que está en plenas facultades. Segundo, cambiar su testamento inmediatamente, antes de que ellos muevan sus piezas legales. Y tercero, prepararse para una batalla, porque esto apenas está empezando. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero por primera vez en meses, con esperanza. Ya no estaba sola. Tenía un abogado. Tenía un plan. A las 2 de la tarde llegó Leticia. Sola.
Su estrategia había cambiado completamente. Ya no venía con sonrisas falsas y preocupación fingida. Venía con lágrimas de cocodrilo y manipulación emocional a todo poder. Ay, Soledad, estamos muy preocupados por usted. Anoche se fue corriendo como si le tuviéramos miedo. Los nietos están muy tristes. Valeria lloró toda la noche. Mentirosa. Valeria no lloró por tristeza. Lloró porque su plan no funcionó. ¿Cuál plan? No entiendo de qué me habla. El plan de drogarme y robarme mi herencia. Leticia abrió los ojos como si fuera la acusación más absurda del mundo. Soledad, ¿cómo puede pensar eso de nosotros? Somos su familia. La amamos. Todo lo que hacemos es por su bien. Su bien es meterme en un asilo y quedarse con el dinero de mi hermana. No es cierto. El asilo es porque ya no puede cuidarse sola. Y el dinero lo queremos administrar para que le rinda más, para que nunca le falte nada. La misma cantaleta. Las mismas mentiras. ¿Y mi centro cultural? Ay, Soledad, ese proyecto es imposible. ¿No se da cuenta? Una mujer de su edad no puede manejar algo tan complicado. Se va a enfermar del estrés. Se va a lastimar. Déjeme ser yo quien decida qué puedo y qué no puedo hacer. Pero es que ya no puede decidir bien. Ayer nos gritó, empujó a Julián, se salió corriendo en la noche como una loca. ¿Le parece normal? Me quedé callada. Porque tenía razón. Mi comportamiento de anoche no había sido normal para la Soledad de siempre. La Soledad sumisa, obediente, que nunca alzaba la voz. Pero esa Soledad había muerto la noche anterior. Váyase de mi casa, Leticia. No me voy a ir hasta que entremos en razón. Julián está afuera en el carro. Vamos a platicar los tres, como familia. No tengo nada que platicar con ustedes. Sí tiene, porque somos los únicos que la queremos. Los únicos que se preocupan por usted. ¿Quién más la va a cuidar cuando esté enferma? ¿Quién más va a estar con usted cuando se muera? La carta del abandono. La amenaza velada de la soledad eterna. Durante años había funcionado. El miedo a quedarme completamente sola me había mantenido sometiéndome a sus caprichos, tragándome sus desprecios, aceptando sus migajas de afecto. Pero ahora, después de lo de anoche, la soledad ya no me daba miedo. Me daba paz. Prefiero estar sola que mal acompañada. No diga tonterías. Una mujer de su edad no puede estar sola. Es peligroso. ¿Más peligroso que estar con una familia que quiere drogarme? Leticia se levantó del sillón, furiosa. Ya no podía mantener la máscara de la nuera preocupada. Está bien. Si se quiere poner difícil, nos vamos a poner difíciles nosotros también. Julián ya habló con el abogado. Vamos a demostrar que está senil y no puede tomar decisiones. Y se va a quedar sin nada. Adelante, inténtenlo. Lo vamos a lograr. Tenemos testigos de que se le olvidan las cosas, de que habla sola, de que está paranoica. Hasta los vecinos han notado que está rara. Salió azotando la puerta. 10 minutos después llegó Julián. Ya no venía con caras amables ni preocupaciones fingidas. Venía furioso. «Mamá, abra esta puerta ahora mismo». No abrí. Empezó a gritarme desde la calle, donde todos los vecinos podían escuchar. «Usted no puede manejar esa herencia sola. Se va a quedar sin nada por terca. Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a esa casa». ¿Derecho? Ellos tenían derecho a lo que mi hermana me había dejado. Si no abre, voy a hablarle a la policía para que vengan a checar que esté bien. «Hágale, que vengan». Se quedó callado. No esperaba esa respuesta. «Está bien, mamá, pero esto no se va a quedar así. Usted va a ver lo que pasa cuando se pone contra su familia». El martes vinieron juntos. Julián, Leticia y los 2 nietos. Esta vez, la estrategia era el chantaje emocional total. Tomás tocó mi puerta suavemente. «Abuela, soy yo, Tomás. ¿Puedo pasar? Solo quiero platicar con usted». Mi nieto. 17 años. Había sido mi nieto favorito desde que nació. El que me ayudaba con las plantas, el que me contaba sus secretos, el que me defendía cuando sus papás me trataban mal. Abrí la puerta. Entró solo. Detrás de él, en el carro, estaban los demás esperando. «Abuela, estoy muy triste», me dijo con lágrimas en los ojos. «No entiendo por qué está enojada con nosotros. Siempre fuimos una familia muy unida». ¿Muy unida? Tomás, tus papás querían drogarme anoche para robarme mi casa.
No, abuela. Ellos solo están preocupados porque últimamente la vemos muy diferente, más agresiva, más desconfiada, diferente, agresiva, desconfiada, como si defenderme fuera un síntoma de locura. ¿Tú qué opinas del centro cultural, Tomás? Se quedó callado, mirando hacia el carro donde esperaba su familia. No sé, abuela. Creo que sería mucho trabajo para usted. Y los papás tienen razón en que necesitamos el dinero. Yo quiero estudiar música, pero la universidad cuesta mucho. Ahí estaba. La verdad, al fin. No les importaba mi sueño. No les importaba el legado de Rosario. Solo querían el dinero. Y estaban usando a mis propios nietos para chantajearme. Si usted vende la casa, continuó Tomás, yo podría estudiar en Berkeley, en Estados Unidos. Es mi sueño, abuela. La carrera de música de mis sueños. Mi propio nieto, usando mis sentimientos hacia él para presionarme a regalar mi herencia. ¿Y si no vendo? Pues, no sé. Tal vez tenga que estudiar aquí en Guadalajara, en una escuela normal, sin oportunidades. El chantaje perfecto. Si no les daba el dinero, iba a ser culpable de arruinar el futuro de mi nieto. Tomás, le dije con voz muy suave. ¿Sabes qué me dijo Valeria anoche? ¿Qué? Le conté exactamente lo que había pasado. Las palabras sobre drogarme, el plan para llevarse mis cosas. Vi en sus ojos que sabía que era verdad. Ella es muy chica, abuela. A veces dice cosas sin pensar. ¿Tú sabías del plan? Bajó la mirada. Sabía que querían que se quedara a dormir para platicar más tranquilos, pero no sabía lo demás. Mentira. Lo sabía. Todos lo sabían. Vete, Tomás. Abuela, vete. Y diles a tus papás que si vuelven a venir a mi casa, los voy a demandar por acoso. Se fue llorando. Pero sus lágrimas ya no me dolían. Eran lágrimas de frustración porque el plan había fallado. No lágrimas de amor. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque estaba planificando. Al día siguiente iría con el licenciado Mendoza a cambiar mi testamento. Y después, haría algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Iba a cortar de raíz a la familia que me estaba matando lentamente. Ya no era la abuela que se sacrificaba por amor. Ahora era una mujer de 71 años que había descubierto que a veces, para sobrevivir, tienes que declarar la guerra a quienes más amas. El miércoles por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era tristeza. Era algo que no había sentido en años. Determinación. Me bañé con calma. Me puse mi vestido azul marino, el que me hacía sentir elegante, y salí de mi casa por primera vez en una semana sin mirar por encima del hombro. La primera parada fue el despacho del licenciado Pablo Mendoza, en el centro histórico de Guadalajara. Su oficina quedaba en una casona colonial en la calle Pedro Moreno, a 2 cuadras de la catedral. El mismo lugar donde había trabajado durante 30 años, donde me había sentido útil, respetada, valiosa. Doña Soledad, me recibió Pablo con una sonrisa genuina. La veo muy bien, con mucha más energía que el lunes. Es que ya tomé una decisión, licenciado. Y cuando una toma decisiones, se siente más liviana. Le entregué todos los documentos de la herencia de Rosario, escrituras, testamento, avalúos, todo lo que Julián y Leticia querían quitarme. Perfecto. Estos documentos van a estar más seguros aquí que en Fort Knox, me dijo mientras los guardaba en su caja fuerte. Ahora vamos a redactar su nuevo testamento. Durante 2 horas, construimos juntos mi nuevo futuro. O más bien, destruimos el futuro que Julián había dado por garantizado. La Casa de Coyoacán se convertiría en la Fundación Cultural Rosario Aguirre, dedicada a talleres, biblioteca comunitaria y actividades para adultos mayores. Todo dirigido por una junta directiva que yo misma nombraría, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi casita de Guadalajara también se convertiría en patrimonio de la fundación después de mi muerte. Nada, absolutamente nada, iría a parar a manos de Julián y Leticia. ¿Está segura, doña Soledad? Una vez que firme esto, no hay vuelta atrás. Licenciado, después de lo que me hicieron, estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Firmé cada hoja con mano firme. Mi nueva letra temblaba un poco por la artritis, pero mi voluntad era inquebrantable. Ahora necesitamos testigos.
¿Tiene alguien de confianza? ¿Su secretaria podría ser testigo? Claro. Y yo voy a llamar al licenciado Herrera, el notario de la oficina de al lado. Que quede todo perfectamente legal. Cuando terminamos el proceso, me sentí como si me hubieran quitado una piedra gigante del pecho. Por primera vez en meses, podía respirar profundo. Una pregunta, licenciado. ¿Ellos se van a enterar de esto? No tienen por qué enterarse hasta que usted muera. Pero si intentan iniciar el proceso de tutela legal, tendremos que presentar este documento como evidencia de que está en plenas facultades mentales. Perfecto. Que se lleven la sorpresa. Salí del despacho sintiéndome 10 años más joven. Caminé por las calles del centro como no lo había hecho en mucho tiempo. Me detuve en el mercado San Juan de Dios y compré flores frescas para mi casa, margaritas amarillas que siempre me habían gustado, pero que nunca compraba, porque Leticia decía que eran muy corrientes. En la floristería, doña Carmen me reconoció. «Ay, doña Soledad, ¿cómo está? Hace mucho que no la veía». «Muy bien, doña Carmen. Mejor que nunca, de hecho. Se la ve muy contenta. ¿Alguna celebración?» «Sí. Estoy celebrando que por fin aprendí a decir que no». Me reí de mi propia respuesta. Hacía meses que no me reía de verdad. En el camión de regreso a casa, una señora mayor me sonrió. «Discúlpeme la pregunta, pero ¿qué crema usa? Se ve usted radiante». «La crema de la libertad», le contesté. «Es muy efectiva contra las arrugas del alma». La señora se rió conmigo. Dos viejitas riéndose como niñas en el transporte público. Cuando llegué a mi casa, planté las margaritas en macetas nuevas que puse en el patio. Mientras regaba cada una, pensé en Rosario, en cómo estaría orgullosa de saber que su hermana menor había encontrado por fin el valor de defender sus sueños. «Gracias, hermanita», le dije en voz alta a las flores. «Me dejaste más que una casa. Me dejaste una razón para pelear». Esa tarde, por primera vez en años, no esperé ninguna llamada de Julián o Leticia. No revisé el teléfono cada 5 minutos. No me preocupé por si estaban enojados conmigo. Me hice un té de manzanilla. Puse música clásica en el radio. Chopin, el compositor favorito de Rosario, y me senté en mi sillón a leer un libro que había comprado hace meses, pero nunca había tenido tiempo de abrir porque siempre estaba preocupada por los problemas de otros. Era una novela sobre una mujer que a los 70 años decide viajar sola por Europa. Mientras leía, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo viviendo para otros que había olvidado qué me gustaba a mí. ¿Cuándo había sido la última vez que leí un libro completo sin interrupciones? ¿Cuándo había escuchado música solo porque me daba placer? ¿Cuándo había comprado flores para mí misma? El teléfono sonó a las 8 de la noche. Vi el nombre en el identificador. Julián. Por primera vez en mi vida, no contesté una llamada de mi hijo sin sentir culpa. Siguió sonando. Dejé que sonara. Después de 10 minutos de timbrazos constantes, se detuvo. 5 minutos después volvió a sonar. Leticia. No contesté. Después Tomás. Después Valeria. No contesté ninguna. A las 10 de la noche, el timbre de mi casa comenzó a sonar. Miré por la ventana. Estaban todos ahí. Julián, Leticia, los 2 nietos. Venían a acercarse de que seguía viva, o a continuar con su acoso. No abrí la puerta. «Mamá, abra. Sabemos que está ahí. Vimos las luces prendidas». No respondí. «Si no abre, vamos a pensar que le pasó algo y vamos a tener que llamar a los bomberos para que tiren la puerta». Abrí la ventana de mi recámara, que daba hacia la calle. No me pasó nada. Estoy perfectamente bien, y no los quiero ver. «Mamá, solo queremos platicar. Ya no tenemos nada de qué platicar. Váyanse. No nos vamos a ir hasta que nos atienda como se debe». Cerré la ventana y llamé a la policía. «Buenas noches. Necesito reportar acoso domiciliario. Hay personas afuera de mi casa que se niegan a irse». 15 minutos después llegó la patrulla. Desde mi ventana vi cómo el policía hablaba con Julián. Mi hijo gesticulaba mucho, seguramente explicándole que yo era una vieja loca que no sabía lo que hacía. Después el policía tocó mi puerta. «¿Señora Aguirre? Soy el oficial Mendoza, de la patrulla 47. ¿Está usted bien?» «Perfectamente bien, oficial. Sus familiares dicen que están preocupados por su salud, que últimamente ha tenido problemas de memoria y comportamiento». «Oficial,
Lo único que tengo son problemas con familiares que quieren robarme mi herencia. Mi memoria está perfecta y mi comportamiento es el de una mujer que ya se hartó de que la maltraten. ¿Quiere que se retiren? Sí, por favor. Y si regresan, voy a volver a llamar a la policía. Entendido, señora. Tienen que irse ahora mismo. Los vi alejarse desde mi ventana. Julián se veía furioso. Leticia lloraba dramáticamente. Los nietos caminaban cabizbajos. Por primera vez en años, me fui a dormir sin preocuparme por haber decepcionado a alguien, y dormí como un bebé. El jueves desperté con una energía que no había sentido desde antes de que Ricardo muriera. Era como si hubiera estado viviendo con un peso invisible en los hombros, y ahora, de repente, hubiera desaparecido. Decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar la casa de Rosario para empezar a planificar en serio el centro cultural. Pero esta vez no fui sola. Llamé a mi antigua compañera de trabajo, María Elena Vázquez, quien había sido secretaria conmigo en la notaría durante 15 años. Soledad, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Muy bien, Mari. Oye, ¿te gustaría acompañarme a conocer una casa muy bonita en Coyoacán? Tengo un proyecto y me gustaría tu opinión. Por supuesto. Hace siglos que no salimos juntas. Nos encontramos en la terminal de autobuses de Guadalajara. María Elena llegó con una bolsa llena de sándwiches caseros y una sonrisa que me recordó por qué habíamos sido tan buenas amigas. Te ves diferente, Sole. Como más... ¿Cómo decirlo? ¿Más libre? Es exactamente lo que soy, Mari. Más libre. Durante el viaje a Ciudad de México, le conté todo. La herencia, los planes de mi familia, la noche en que quisieron drogarme, la decisión de cambiar mi testamento. María Elena me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. No puedo creer que tu propio hijo haya hecho eso. Si tú fuiste la mejor madre del mundo. ¿Te acuerdas de todos los sacrificios que hiciste por él cuando trabajábamos juntas? Por eso mismo, Mari. Me acostumbré tanto a sacrificarme que ellos se acostumbraron a que yo no valiera nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a vivir para mí. Por primera vez en mi vida, voy a vivir para mí. Cuando llegamos a la casa de Rosario en Coyoacán, María Elena se quedó boquiabierta. ¡Dios mío, Sole! Esta casa es un palacio. Era verdad. La casona colonial del siglo XVIII brillaba bajo el sol de la tarde como una joya. Los muros de adobe pintados de amarillo ocre, las ventanas con marcos azul cobalto, el portón de madera tallada que guardaba secretos de siglos. Entramos al patio central donde crecía una bugambilia gigante de color fucsia. En el centro había una fuente colonial de cantera rosa que todavía funcionaba. El sonido del agua creaba una sinfonía perfecta con el canto de los pájaros que habían hecho sus nidos en los árboles del jardín. ¿Y tu familia quería vender esta maravilla para comprar carros y pagar universidades? Querían convertirla en dinero, Mari. Para ellos esto no es historia, no es belleza. No es el sueño de una mujer, es solo dinero. Recorrimos cada cuarto de la casa, la biblioteca con sus miles de libros, el salón principal con su piano de cola, la cocina enorme con azulejos de talavera, los 5 dormitorios con techos de vigas de madera. Sole, aquí puedes hacer algo increíble. Talleres de lectura, clases de piano, conferencias, exposiciones. Hasta un café cultural. Exactamente eso quiero hacer. Un lugar donde la gente de nuestra edad pueda seguir aprendiendo, creando, compartiendo. Nos sentamos en el jardín mientras el sol se ocultaba detrás de las cúpulas de las iglesias de Coyoacán. ¿No tienes miedo, Sole, de quedarte sola, digo, sin tu familia? Mari, ¿sabes qué descubrí? Que estar sola es diferente a sentirse sola. Con ellos me sentía sola todo el tiempo, aunque estuvieran conmigo. Ahora estoy sola, pero no me siento sola. ¿Y si algún día te enfermas? ¿Quién va a cuidarte? No sé, pero prefiero morirme sola y en paz a vivir rodeada de buitres esperando que me muera para repartirse mis cosas. Regresamos a Guadalajara en el último autobús. Durante el viaje, María Elena me dijo: Sole, quiero ayudarte con el proyecto del Centro Cultural. Yo también estoy jubilada y aburrida. ¿Te parece si nos asociamos? ¿En serio? En serio. Llevamos años desperdiciando nuestra experiencia. Es hora de hacer algo que valga la pena. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana, cansada pero feliz.
En mi mesa de la cocina había una carta que alguien había metido por debajo de la puerta. La letra era de Julián. Mamá, lo que está haciendo es muy grave. Está poniendo en riesgo su salud, su seguridad y su futuro. Si no entra en razón, vamos a tener que tomar medidas legales para protegerla de sí misma. Todavía está a tiempo de reconsiderar. Nosotros la amamos y siempre vamos a hacer lo mejor para usted, aunque usted no lo entienda. Dobló la carta y la puse en el bote de la basura. Después me preparé un té de tila y me senté en mi patio a ver las estrellas. Por primera vez en meses, las estrellas me parecieron hermosas en lugar de solitarias. Mañana empezaría oficialmente mi nueva vida. La vida de Soledad Aguirre, mujer libre. El viernes por la mañana, mientras regaba mis margaritas amarillas en el patio, llegó un sobre certificado que cambiaría todo para siempre. Era del Bufete Jurídico Herrera en Asociados. No el licenciado Herrera que había sido testigo de mi testamento, sino otro Herrera, el abogado de Julián y Leticia. Con manos temblorosas, pero ya no de miedo sino de indignación, abrí el sobre. Solicitud de declaración de incapacidad mental y nombramiento de tutor legal. Habían empezado el proceso legal. De verdad lo habían hecho. El documento, lleno de términos jurídicos que apenas entendía, básicamente decía que Julián solicitaba ante un juez familiar que me declararan incapaz de manejar mis bienes por deterioro cognitivo severo, episodios de paranoia, comportamiento agresivo y pérdida de la capacidad de juicio. Anexo venían testimonios de vecinos que supuestamente habían presenciado mis episodios de confusión. Testimonios que yo sabía que eran falsos, porque mis vecinos reales me conocían desde hace décadas y sabían perfectamente que estaba bien. Pero lo que más me dolió fue el último documento. Una carta de Tomás dirigida al juez. Estimado juez, soy Tomás Aguirre Herrera, nieto de la señora Soledad Aguirre. Con mucha tristeza escribo esta carta porque amo mucho a mi abuela, pero últimamente está muy cambiada. Se ha vuelto agresiva, desconfiada, y dice cosas que no son ciertas sobre nuestra familia. Creo que ya no puede cuidarse sola y necesita ayuda profesional. Mi papá solo quiere lo mejor para ella, pero ella no lo entiende. Por favor, ayúdenos a protegerla de sí misma. Mi propio nieto, mi Tomás querido. Había escrito una carta pidiendo que me declararan loca. Me senté en el escalón de mi patio, con el sobre en las manos, y por primera vez en días, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y marqué el número del licenciado Pablo Mendoza. Licenciado, llegó la demanda. Quieren declararme incapaz. Ya me esperaba eso, doña Soledad. ¿Puede venir hoy mismo? Tenemos mucho trabajo que hacer. Voy para allá. Y doña Soledad, traiga a su amiga María Elena. Va a necesitar testigos de la vida que está construyendo ahora. Cuando llegué al despacho, Pablo ya había revisado los documentos que le mandé por fax. Esto es muy serio, pero también muy mal hecho, me explicó. Los testimonios son genéricos y contradictorios. El supuesto deterioro cognitivo no está respaldado por evaluaciones médicas reales. Y la carta de su nieto, bueno, eso más bien habla mal de ellos por manipular a un menor. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, un examen psicológico completo con el doctor Ramírez Soto, el mejor geriatra psiquiátrico de Guadalajara. Segundo, reunir testimonios reales de gente que la conoce ahora. Tercero, documentar toda la nueva vida que está construyendo. Y cuarto, se quedó callado un momento. ¿Cuarto qué? Cuarto, prepararse para una audiencia donde va a tener que enfrentar a su familia cara a cara y demostrar ante un juez que está perfectamente cuerda. ¿Se siente capaz de hacer eso? Me quedé pensando. Enfrentar a Julián, a Leticia, a mis nietos, delante de un juez. Tener que demostrar que no estaba loca, cuando ellos llevaban meses sembrando la duda de que sí lo estaba. Sí, dije con voz firme. Estoy más que capaz. El lunes fui con el doctor Ramírez Soto, un hombre mayor, de unos 60 años, con la paciencia infinita de alguien que había evaluado a miles de personas en situaciones similares. Durante 3 horas me hizo preguntas, pruebas de memoria, ejercicios de razonamiento, evaluaciones emocionales. Al final,
Me sonrió. Señora Aguirre, usted tiene la mente más clara y organizada que he visto en meses. No solo no tiene ningún deterioro cognitivo, sino que está emocionalmente más sana ahora que probablemente en años. ¿Cómo puede estar seguro? Porque las personas con deterioro real se ven confundidas, perdidas, asustadas. Usted se ve determinada, enfocada, con proyectos claros para el futuro. Eso no es síntoma de demencia, es síntoma de salud mental. El martes, María Elena y yo fuimos a reunir testimonios. Visitamos a mis antiguos compañeros de la notaría, a los vecinos que realmente me conocían, a la gente del mercado donde compraba desde hace años. Todos dijeron lo mismo, que me veían mejor que nunca, más enérgica, más feliz. Doña Carmen, la florista, incluso escribió: la señora Soledad viene seguido a comprar flores para ella misma, algo que nunca había hecho antes. Se ve muy contenta y siempre me platica de sus planes para el futuro. Una persona con demencia no hace planes, solo vive en el pasado. El miércoles vino lo más difícil, la confrontación directa. Julián me llamó a las 8 de la mañana. Mamá, necesitamos hablar. En serio. Ya llegó muy lejos esto. Estoy de acuerdo. Ya llegó muy lejos. Venga a la casa hoy en la noche, a las 7. Van a estar Leticia, los nietos y también mis suegros. Todos queremos hablar con usted. Los suegros de Julián, gente que apenas conocía, pero que seguramente ya habían convencido de que yo estaba loca. ¿Está bien? Ahí voy a estar. ¿En serio? ¿No se va a arrepentir? No, Julián. No me voy a arrepentir. Colgué y llamé a Pablo y a María Elena. Van a hacer una especie de intervención familiar. Quieren que vaya sola para presionarme psicológicamente. No va a ir sola, dijo Pablo. Yo voy con usted. Como su abogado, tengo derecho a estar presente. Y yo también voy, agregó María Elena, como su amiga y testigo. Esa tarde me arreglé como para una batalla. Me puse mi traje sastre gris, el que usaba para las citas importantes en la notaría. Me maquillé con cuidado. Me peiné en un chongo elegante. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi mamá. No iba como la abuela suplicante que había sido durante años. Iba como la mujer profesional que había trabajado 30 años, que había criado sola a un hijo, que había construido una vida digna con esfuerzo propio. Llegamos a casa de Julián a las 7 en punto. Pablo llevaba un portafolio lleno de documentos. María Elena llevaba una grabadora digital. Por si quieren hacer declaraciones que después nieguen, me explicó. La sala estaba llena. Julián y Leticia en el sofá principal. Los nietos en las sillas laterales. Los suegros de Julián, que conocía vagamente de la boda, en el otro sofá. Y sentado en una esquina, un hombre en traje que no reconocí. Mamá, él es el licenciado Herrera, nuestro abogado, presentó Julián. Y ellos son el licenciado Mendoza, mi abogado, y la señora María Elena Vázquez, mi testigo. Contesté con la misma firmeza. Se hizo un silencio tenso. No me habían esperado acompañada. Mamá, empezó Julián con su voz más suave. Todos estamos aquí porque la queremos mucho y estamos preocupados por usted. Muy preocupados, agregó Leticia. Su comportamiento últimamente... Mi comportamiento, la interrumpí, es el de una mujer que por fin aprendió a defenderse. El papá de Leticia, un hombre gordo con bigote, habló por primera vez. Señora Aguirre, nosotros no la conocemos mucho, pero nos han contado que está tomando decisiones muy impulsivas, muy peligrosas para una señora de su edad. ¿Cómo cuáles? Como rechazar la ayuda de su familia, como aislarse, como tener ideas poco realistas sobre esa casa que heredó. Ahí estaba, el argumento de siempre, que mis sueños eran poco realistas para mi edad. ¿Y ustedes qué saben de mis capacidades? La mamá de Leticia, una mujer muy arreglada con demasiado perfume, me miró con lástima. Ay, señora, no se ofenda, pero a cierta edad una ya no está para proyectos tan ambiciosos. Es mejor descansar, relajarse, dejar que los jóvenes se encarguen de las cosas complicadas. ¿Como mi hijo se quiere encargar de vender mi herencia? Eso no es cierto, gritó Leticia. Nosotros solo queremos proteger su patrimonio. ¿Vendiendo la casa y metiéndome en un asilo?
En una residencia de lujo, corrigió Julián, donde van a cuidarla profesionalmente. ¿Contra mi voluntad? Si es necesario, sí, explotó Leticia, porque ya no puede decidir por sí misma. Ahí estaba, la verdad al fin. Si era necesario, me iban a encerrar contra mi voluntad. Pablo abrió su portafolio. Señores, aquí tengo la evaluación psicológica completa de la señora Aguirre, realizada por el doctor Ramírez Soto, geriatra psiquiátrico certificado. Conclusión: capacidades mentales intactas, salud emocional excelente, ningún signo de deterioro cognitivo. El licenciado Herrera revisó los documentos con cara de sorpresa. También tengo, continuó Pablo, 14 testimonios de personas que conocen a la señora Aguirre desde hace años y que confirman que está mejor que nunca. Esos testimonios no valen, gritó Julián. Son de gente que no la ve todos los días. ¿Y ustedes sí la ven todos los días?, preguntó María Elena. Porque Soledad me cuenta que llevan semanas sin visitarla más que para presionarla. Usted no se meta en esto, le gritó Leticia. Usted no es familia. No, contesté yo. Ella no es familia. Ella es amiga. Y la diferencia es que los amigos de verdad quieren verte feliz, no controlarte. Tomás habló por primera vez. Abuela, ¿por qué está haciendo esto? Nosotros la queremos. ¿Me quieren? ¿Por eso escribiste esa carta pidiendo que me declaren loca? Se puso rojo de vergüenza. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudar a quién, Tomás? ¿A mí o a tus papás a quedarse con mi herencia? Nosotros no queremos quedarnos con nada, mintió Julián. Saqué de mi bolsa una copia del Nuevo Testamento. Perfecto, porque ya no van a heredar nada. Se quedaron mudos. La Casa de Rosario se va a convertir en la Fundación Cultural Rosario Aguirre. Mi casa también será parte de la fundación cuando yo muera. Ustedes no van a recibir ni un peso. Julián se paró como resorte. Usted no puede hacer eso. Yo soy su único hijo. Tengo derecho a esa herencia. No, Julián. Tú tenías derecho a mi amor, y lo desperdiciaste. Leticia empezó a llorar dramáticamente. Esto es injusto. Nosotros hemos cuidado de usted todos estos años. Nos debe esa casa. ¿Me deben? ¿Cuidado? ¿Cómo? ¿Intentando drogarme? ¿Planeando encerrarme contra mi voluntad? ¿Manipulando a mis nietos para que escriban cartas mintiendo sobre mi salud mental? El licenciado Herrera se veía muy incómodo. Señora Aguirre, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. No, dije poniéndome de pie. No hay acuerdo posible. O me respetan como la mujer adulta y capaz que soy, o me dejan en paz para siempre. Usted no puede cortarnos así, gritó Julián. Somos su familia. No, le contesté mirándolo a los ojos. Ustedes eran mi familia. Ahora son extraños que comparten mi apellido. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Pablo y María Elena. Antes de salir, me volví hacia Tomás y Valeria. Nietos, ustedes siempre van a ser bienvenidos en mi casa, pero solos, sin sus papás. Y solo si vienen a visitarme porque me quieren, no porque necesitan dinero. Valeria me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, yo no sabía que iban a hacer todo esto. Ahora ya sabes, mijita. Y tienes que decidir si vas a ser como tus papás cuando crezcas, o si vas a ser diferente. Salimos de esa casa y nunca regresé. Esa noche, en mi casita, cenando quesadillas con María Elena y brindando con agua de Jamaica, me di cuenta de algo. Por primera vez en 71 años, era completamente libre. Ya no tenía que pedir permiso para soñar. Ya no tenía que justificar mis decisiones ante nadie. Ya no tenía que comprar amor con sacrificios. Era Soledad Aguirre, mujer libre, y mi nueva vida empezaba mañana. 3 meses después de la confrontación final, me desperté en mi nueva recámara en la casa de Coyoacán, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. La emoción pura de no saber qué aventura me esperaba ese día. Había tomado la decisión más inesperada de mi vida: mudarme a vivir permanentemente a la Casa de Rosario para supervisar personalmente la creación del Centro Cultural. A los 71 años, por primera vez en mi existencia, vivía sola, independiente, haciendo exactamente lo que quería hacer. María Elena se había mudado conmigo. 2 viejitas solteras viviendo su mejor momento.
me dijo el día que trajimos sus cosas en una camioneta de mudanzas. Su risa llenaba ahora los corredores coloniales que habían estado silenciosos durante meses. La transformación de la casa había empezado inmediatamente después de ganar el juicio de incapacidad. Porque sí, lo había ganado. El juez revisó la evaluación psicológica, leyó los testimonios reales de personas que me conocían y desestimó la demanda de Julián calificándola de infundada y potencialmente abusiva hacia una persona mayor plenamente capacitada. El licenciado Herrera de ellos ni siquiera apareció a la audiencia final. Pablo me explicó después que probablemente se dio cuenta de que el caso no tenía ninguna base legal sólida y que podría meterse en problemas profesionales por presentar demandas frívolas. Ahora, la Biblioteca de Rosario se había convertido en el corazón del Centro Cultural Rosario Aguirre. Habíamos reorganizado los miles de libros por temas: literatura mexicana, historia universal, filosofía, biografías, poesía. Cada sección tenía sillones cómodos, donde la gente podía leer durante horas, sin que nadie les dijera que ya era hora de descansar. Los martes y jueves teníamos círculos de lectura, donde adultos mayores venían a discutir novelas, a compartir cuentos de sus propias vidas, a descubrir autores que nunca habían leído porque, en su época, no tuvieron tiempo para la literatura. Doña Esperanza, una señora de 75 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica, descubrió a García Márquez a través de nuestro círculo de lectura. Nunca pensé que los libros fueran para gente como yo, me dijo con lágrimas en los ojos después de terminar 100 años de soledad. Ahora entiendo por qué la gente rica siempre hablaba de cosas que yo no comprendía. Era porque conocían historias como esta. El salón principal, con su piano de cola restaurado, se había convertido en nuestro espacio musical. Los lunes por la tarde, el maestro Guerrero, un pianista retirado de la Orquesta Sinfónica Nacional, daba clases gratuitas a cualquier persona mayor de 60 años que quisiera aprender música. Nunca es tarde para tocar algo hermoso, era su lema. Yo había sido su primera alumna. A los 71 años, estaba aprendiendo a tocar las piezas de Chopin que Rosario me había enseñado cuando éramos niñas, pero que había olvidado durante décadas de vivir para otros. La primera vez que logré tocar completa la balada número 1, lloré sobre las teclas. No de tristeza, sino de la alegría más pura que había sentido jamás. Era la alegría de descubrir que aún tenía tiempo para cumplir sueños que había guardado en un cajón durante 50 años. Los miércoles convertimos el patio central en café de memorias. La gente venía con fotografías viejas, cartas amarillentas, objetos que guardaban historias. Cada persona tenía media hora para contar la historia de su objeto, y los demás escuchábamos como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Don Aurelio trajo la medalla que había ganado en una competencia de baile en 1967. Nos contó cómo había conocido a su esposa María en esa competencia, cómo habían bailado juntos durante 40 años hasta que ella murió, y cómo ahora venía al centro porque aquí no lo trataban como el viudito triste, sino como el hombre que había tenido la historia de amor más hermosa que habíamos escuchado. Los viernes eran para oficios y saberes. Gente que había trabajado toda su vida en diferentes profesiones, venía a enseñar sus conocimientos a otros. Doña Carmen enseñaba a bordar flores en tela. El señor Rodríguez, que había sido carpintero durante 40 años, enseñaba a hacer muebles pequeños. Una señora que había sido cocinera en un hotel de lujo, enseñaba recetas de cocina internacional. Yo enseñaba trámites y documentos legales. Durante 30 años en la notaría había aprendido cómo funcionaba el sistema legal mexicano, qué documentos necesitaba la gente para diferentes situaciones, cómo llenar formas oficiales sin que te vieran la cara los abogados caros. Mi primera alumna fue doña Soledad. Sí, tocaya mía, cuyo hijo también estaba tratando de quitarle su casa. Le enseñé qué preguntas hacer, qué documentos pedir, cómo detectar cuando un abogado te está mintiendo. 2 meses después me llamó llorando de felicidad. Había ganado su caso. Su casa seguía siendo suya, y su hijo había tenido que desistir de sus planes de venderla. «Usted me salvó la vida, tocaya», me dijo.
Me enseñó que yo también podía pelear. Los sábados organizábamos tardes de talentos ocultos. Era increíble descubrir la cantidad de gente mayor que tenía habilidades artísticas que había guardado durante décadas, porque no servían para ganar dinero, o no eran cosas serias. El señor Martínez escribía poemas preciosos que nunca había compartido con nadie. Doña Irma pintaba acuarelas de una delicadeza extraordinaria que solo sus nietos habían visto. Un señor que había sido contador durante 40 años resultó ser un cuentista nato que mantenía a todo el público cautivado durante horas. ¿Y los domingos? Los domingos los reservamos para las familias que funcionaban bien. Nietos que venían voluntariamente a escuchar las historias de sus abuelos. Hijos que traían a sus padres no para deshacerse de ellos, sino para compartir tiempo de calidad. Viendo esas familias sanas, entendí mejor lo enferma que había sido la mía. En las familias normales, los hijos adultos preguntaban, ¿cómo puedo hacer tu vida más feliz, papá? En mi familia, la pregunta era, ¿cómo puedes hacer nuestra vida más fácil, mamá? En las familias sanas, los nietos visitaban a los abuelos para escuchar historias. En mi familia, mis nietos me visitaban para pedirme dinero. En las familias normales, cuando un adulto mayor heredaba algo, la familia decía, ¿qué quieres hacer con esto? En mi familia dijeron, danos esto porque ya no puedes manejarlo. Pero ya no me dolía. Al contrario, me daba una sensación extraña de orgullo haber tenido el valor de salir de esa dinámica tóxica cuando todavía tenía tiempo de construir algo mejor. Una tarde de abril, mientras organizaba los libros nuevos que habían donado al centro, escuché que alguien tocaba el piano en el salón principal. No era el maestro Guerrero, él no venía los martes, y la pieza que tocaban era una que no reconocía. Caminé hacia el salón y me quedé paralizada en la entrada. Era Tomás. Mi nieto estaba sentado frente al piano de cola, tocando una pieza de jazz moderna con una técnica que quitaba el aliento. Sus dedos se movían sobre las teclas con la seguridad de alguien que había nacido para hacer música. No me vio al principio. Estaba completamente concentrado en la música, con los ojos cerrados, como si estuviera hablando en un idioma que solo él y el piano entendían. Cuando terminó la pieza, se quedó con las manos quietas sobre las teclas, respirando profundo. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, pregunté desde la entrada. Se sobresaltó y se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. Abuela, perdón, no sabía que... No te disculpes, contéstame. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Se quedó callado un momento, como decidiendo si podía confiar en mí. He estado estudiando solo, desde que era niño, con videos de YouTube, con partituras que descargo de Internet. Mis papás piensan que solo estoy jugando videojuegos en mi cuarto, pero en realidad estoy practicando en un teclado que compré con el dinero que usted me daba de cumpleaños. Mi dinero de cumpleaños. El dinero que yo le daba año tras año, pensando que se lo gastaba en tonterías de adolescente, en realidad lo había estado invirtiendo en su educación musical. ¿Por qué nunca nos dijiste que tocabas tan bien? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque papá dice que la música no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo, que tengo que estudiar ingeniería como él para ser alguien en la vida. ¿Y tú qué quieres estudiar? Composición musical. Quiero escribir música para películas. Pero papá dice que eso es para pobres y fracasados. Me senté a su lado en la banqueta del piano. Tomás, ¿sabes por qué construí este centro? ¿Para que la gente mayor tenga cosas que hacer? No, mijito. Lo construí para que la gente de cualquier edad pueda hacer lo que ama, sin que nadie les diga que es una pérdida de tiempo. Se me quedó viendo con una esperanza tímida en los ojos. ¿Quisieras dar clases de piano aquí? Tenemos muchos estudiantes que ya están en nivel intermedio y necesitan un maestro más joven, alguien que conozca música moderna. ¿En serio? En serio. Y además, respiré profundo antes de hacer la oferta que sabía que podría cambiar su vida. Si de verdad quieres estudiar composición musical, yo puedo ayudarte con los gastos de la universidad, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas porque quieres venir, no porque necesitas el dinero. Que me visites porque me quieres, no porque soy tu patrocinadora. Y que nunca, nunca más escribas cartas mintiendo sobre mi salud mental.
Se puso rojo de vergüenza y empezó a llorar. Abuela, perdóneme. Me obligaron. Dijeron que si no escribía esa carta, no me iban a pagar la preparatoria. Pero yo sabía que era mentira. Yo sabía que usted estaba bien. Mejor que nunca, de hecho. ¿Por qué mejor que nunca? Porque ahora sonríe de verdad. Antes sonreía como si le doliera, como si sonreír fuera una obligación. Ahora sonríe como si fuera feliz. Y tenía razón. Era feliz. Por primera vez en mi vida adulta, era genuinamente feliz. Esa tarde Tomás se quedó hasta que cerramos el centro. Tocó para los estudiantes del maestro Guerrero. Enseñó acordes de jazz a una señora que llevaba meses batallando con las escalas clásicas. Y se quedó platicando conmigo hasta las 8 de la noche. Cuando se iba, me dio un abrazo que no había sentido en años. Un abrazo de verdad, no de compromiso. Abuela, ¿puedo venir el viernes? Quiero traer unas composiciones mías para que las escuche. Claro que puedes, mijito. Esta siempre va a ser tu casa. Se fue corriendo hacia la parada del autobús, como si tuviera prisa por llegar a su cuarto y seguir practicando. Esa noche, María Elena y yo cenamos en el patio bajo las estrellas. ¿Sabes qué, Sole?, me dijo mientras servía el café. Creo que acabas de ganar el juicio más importante de tu vida. ¿Cuál juicio? El de demostrar que una mujer de 71 años puede crear algo hermoso en lugar de solo mantener cosas que ya existían. Miré alrededor del patio. Las bugambilias que habíamos plantado empezaban a florecer. Las mesas donde mañana vendrían 20 personas a desayunar y compartir historias. El piano cuyas notas habían llenado la casa de alegría después de años de silencio. Y por primera vez en mi vida, entendí la diferencia entre existir y vivir. Durante 70 años había existido para otros. Ahora, por fin, estaba viviendo para mí, y se sentía glorioso. Han pasado 8 meses desde aquella noche terrible, cuando Valeria me susurró al oído que me iban a drogar. 8 meses que han sido los más plenos y auténticos de mis 71 años de vida. Esta mañana me desperté con el sonido de la música que salía del salón principal. Era Tomás, que ahora viene 3 veces por semana a dar clases y a practicar sus composiciones. Su talento ha florecido de tal manera que el mes pasado ganó un concurso nacional de jóvenes compositores con una pieza que escribió inspirado en las historias que escucha en nuestro Café de Memorias. La abuela me enseñó que cada persona mayor es una biblioteca viviente, dijo en su discurso de premiación, que vi por video porque María Elena lo grabó en su celular. Mi composición se llama Sinfonía de los Olvidados, porque está hecha con melodías que representan las historias de gente que la sociedad considera invisible. No mencionó que esa abuela era yo, pero no me importó. Lo importante era verlo brillar haciendo lo que amaba. 6 meses atrás, Tomás llegó a mi casa con una maleta pequeña y los ojos rojos de llorar. Abuela, ¿puedo quedarme aquí unos días? Tuve una pelea muy fea con papá. La pelea había sido porque Tomás había decidido estudiar composición musical en lugar de ingeniería. Julián se puso como energúmeno, le gritó que era un fracasado igual que su abuela loca, y le dio un ultimátum. Estudiaba lo que él decía o se podía largar de la casa. Tomás eligió largarse. ¿Estás seguro de tu decisión, mijito?, le pregunté esa noche mientras cenábamos sopa de tortilla en el patio. Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida, abuela. Usted me enseñó que nunca es tarde para perseguir los sueños. Yo tengo 17 años. Si no los persigo ahora, ¿cuándo? Se quedó 3 meses conmigo. Los 3 meses más hermosos que había pasado con alguno de mis nietos desde que eran pequeños. Conversábamos durante horas sobre música, sobre libros, sobre la vida. Me ayudaba con las actividades del centro. Los adultos mayores lo adoraban porque los trataba con el mismo respeto que a cualquier persona de su edad. Después, Leticia vino a buscarlo. No a disculparse conmigo, eso nunca, sino a llevárselo de vuelta. Tomás, ya estuvo bueno de berrinches. Regrésate a la casa. No, mamá. Aquí estoy bien. Aquí no tienes futuro. Tu abuela te está llenando la cabeza de ideas tontas. Aquí tengo lo que nunca tuve en la casa. Respeto por lo que soy. Al final llegaron a un acuerdo. Tomás regresaría con sus papás, pero estudiaría música.
Y podría seguir viniendo al centro cuando quisiera. Julián nunca vino personalmente a negociar. Mandó a Leticia. Supongo que su orgullo no le permitía admitir que tal vez, solo tal vez, su madre no estaba tan loca como él pensaba. 3 meses después llegó Valeria. No vino con maleta ni llorando. Vino un sábado por la tarde, caminando lentamente por el patio, viendo todo con ojos curiosos. «Hola, abuela», me dijo con una voz muy pequeña. «Hola, Valeria. ¿Cómo estás?» «Confundida», me contestó con una honestidad que no esperaba de una niña de 14 años. Se sentó a mi lado en la banca donde estaba leyendo. «Abuela, ¿usted me odia?» La pregunta me dolió en el alma. «No, mijita. Te amo. Pero estoy muy lastimada por lo que me hiciste». «Lo sé. Y lo siento. En serio lo siento». Se quedó callada un rato, viendo cómo una pareja de adultos mayores jugaba ajedrez en una de las mesas del patio. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué mis papás la odian tanto?» La pregunta me sorprendió. Tan directa, tan cruda. No creo que me odien, Valeria. Creo que me ven como un obstáculo entre ellos y lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Dinero, control, que yo no tenga opiniones propias. ¿Y usted por qué ya no los quiere? Esa pregunta fue más difícil de responder. Sí los quiero, mijita. Los voy a querer siempre. Pero ya no voy a permitir que me maltraten. Aprendí que amar no significa aceptar cualquier cosa. Valeria asintió como si entendiera perfectamente. Mis papás dicen que usted se volvió mala. ¿Tú qué opinas? Yo opino que se volvió fuerte, y eso los asusta. ¡Qué niña tan inteligente! A los 14 años había entendido algo que a mí me tomó 71 años aprender. Desde entonces, Valeria viene cada 15 días. No por obligación, no mandada por sus papás. Viene porque quiere. A veces trae amigas del colegio para que conozcan el centro. A veces se queda a ayudar con las actividades. El mes pasado organizó un taller de tecnología para adultos mayores, donde ella y sus amigas les enseñan a los abuelitos del centro a usar WhatsApp, Facebook y YouTube. Es que es injusto que no sepan usar estas cosas solo porque son mayores, me explicó. Mi abuela de antes era muy inteligente. Mi abuela de ahora también es inteligente, pero además es valiente. Mi abuela de antes, mi abuela de ahora. Tenía razón. Eran 2 personas diferentes. La abuela de antes vivía de rodillas, pidiendo migajas de afecto, aceptando maltratos con tal de no quedarse sola. La abuela de ahora vive de pie, rodeada de gente que la respeta, haciendo exactamente lo que siempre soñó hacer. Hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Pablo Mendoza. Doña Soledad, tengo noticias interesantes. ¿Puede venir al despacho mañana? Cuando llegué, me recibió con una sonrisa enorme. Acaba de llegar esto, me dijo mostrándome un documento oficial. Es una resolución de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Su centro cultural ha sido reconocido como Proyecto de Interés Cultural Comunitario. Van a recibir apoyo económico del gobierno para expandir sus programas. No lo podía creer. El centro que mi familia consideraba una idea ridícula de vieja, ahora era reconocido oficialmente como un proyecto valioso para la sociedad. Hay más, continuó Pablo. Una periodista del periódico Reforma quiere hacerle una entrevista sobre su proyecto. Dice que es inspirador ver a una persona de su edad crear algo completamente nuevo, en lugar de solo mantener cosas viejas. La entrevista salió publicada el domingo pasado. El titular decía: a los 71 años, Soledad Aguirre demuestra que nunca es tarde para reinventarse. María Elena compró 10 ejemplares del periódico. Para cuando vengan mis nietos, me dijo. Quiero que vean que su abuela no es una carga, es una heroína. Ayer domingo organizamos nuestra primera Feria del Talento Intergeneracional. Vinieron familias completas, abuelos, padres, hijos, nietos, todos compartiendo sus habilidades sin importar la edad. Vi a un abuelo de 80 años enseñándole carpintería a su nieto de 8. Vi a una nieta de 15 años enseñándole a su abuela cómo usar Instagram para promocionar sus bordados. Vi a un papá de 40 años aprendiendo guitarra de su propio papá, que había tocado en grupos musicales cuando era joven, pero había abandonado la música para ser responsable. Eran las familias que yo había soñado tener.
Familias donde los mayores no eran tolerados, sino valorados, donde los sueños no tenían fecha de vencimiento, donde el amor no se compraba con sacrificios, sino que se daba libremente. Y entonces pasó algo que no esperaba. Entre la multitud, vi una figura conocida parada en la entrada del patio, como si no se atreviera a entrar. Era Julián. Estaba solo, sin Leticia, sin abogados, sin amenazas. Solo él, con la cara de un hombre que había perdido algo importante y no sabía cómo recuperarlo. Nuestros ojos se encontraron a través del patio lleno de gente feliz. Él levantó la mano en un saludo tímido. Yo asentí con la cabeza. No se acercó. No trató de interrumpir la actividad. Se quedó ahí parado durante una hora, viendo todo lo que yo había construido, viendo a sus hijos convivir conmigo como si fuera una persona normal, no una vieja molesta. Cuando terminó la feria, ya se había ido. Pero había estado ahí. Había visto que su madre no estaba loca. Había visto que sus hijos me amaban cuando no había presión de por medio. Había visto que yo era capaz de crear algo hermoso, no solo de mantener cosas viejas. No sé si algún día tendremos una conversación. No sé si algún día me pedirá perdón. No sé si algún día podremos reconstruir una relación sana. Lo que sí sé es que ya no lo necesito para ser feliz. Esta mañana, mientras tomaba café en el patio viendo cómo Tomás le enseñaba piano a una señora de 75 años que acababa de enviudar, entendí la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir el respeto sobre la comodidad. Nunca es tarde para construir la vida que realmente quieres vivir. A los 71 años descubrí que la edad no es una prisión, es una liberación. La liberación de tener que complacer a todo el mundo. La liberación de tener que pedir permiso para soñar. La liberación de tener que justificar por qué mereces ser tratada con dignidad. Y ahora, después de contarte toda esta historia, tengo una pregunta para ti. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tu propia familia te hizo sentir invisible, inútil, o te trató como si tus opiniones no importaran porque ya estás grande, o porque no entiendes cómo funcionan las cosas ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque si mi historia puede ayudar a una sola persona a entender que nunca es tarde para defenderse, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, te pido por favor que dejes tu like y te suscribas al canal, porque estas historias necesitan llegar a quienes más las necesitan, a esas personas que creen que ya es muy tarde para cambiar, que piensan que tienen que aguantar maltratos porque es su familia, que han olvidado que también merecen respeto y amor verdadero. Recuerda, nunca es tarde para florecer, nunca es tarde para ser quien realmente quieres ser, y nunca, nunca es tarde para decir: hasta aquí llegué. A partir de ahora, mi vida es mía.